Escritor, periodista, músico, uno de los referentes de la literatura de nuestro país. Las maestras toman sus textos para leer en clase. Más de 50 libros publicados, más de 10 discos editados y un montón de premios. Esta noche estaremos hablando con Roy Berocay. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Tengo una vecina, cretina y muy cretina, es como una arpía que si paso en la bici se viene a quejar, si juego a la pelota la quiere pinchar. Mi vecina. Tengo una vecina, cretina y muy cretina, siempre cuenta cosas, mentiras, mentiras, levanta las baldosas para hacerme caer, y estoy muy seguro que también hace llover. Mi vecina. A saltar, mala como un leopardo, más fea que una inyección. Cuando va a la feria se arma conmoción. Mi vecina. Tengo una vecina, cretina y muy cretina, dicen que come insectos, niños y hasta hormigas. Ojalá se canse un día mi vecina, o que consiga un novio y se vaya a la China. Mi vecina. A saltar, mala como un leopardo, más fea que una inyección. Cuando va a la feria. Y es un gusto que nos damos esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla B de TV Ciudad, recibir a Roy Berocay. ¿Cómo andás, Roy? Bienvenido a Lado B. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte por acá. Sabés que cuando preparaba la entrevista pensaba, ¿no?, que en esto de la literatura infantil hay algo como instalado de que todas las producciones infantiles, en realidad no solo los libros, pienso en la música, en las obras de teatro, en las películas, eso instalado de que tienen que dejar un mensaje, ¿no?, como una enseñanza. Claro. Y yo cuando repaso tu obra veo que eso no está. Claro, vos decís que nadie aprende nada conmigo. No, no solo eso, porque yo creo que se aprende, pero me parece que vos no tenés eso instalado de decir, bueno, sí. Yo intento decirle esto a los chiquilines. No sé si eso lo buscaste o se te fue dando. Sí, no, hay una intención deliberada. Yo creo que la enseñanza de los niños, la educación, lo que sea, es el trabajo de los padres, la familia y las maestras, los docentes, etcétera. Que no es mi trabajo como escritor ni como músico enseñarles cosas. Porque creo que los niños y las niñas tienen el mismo derecho que un adulto a ver cosas hechas con un sentido artístico. Como un adulto va a ver un recital, vos si vas a ver, yo qué sé, no sé, Roger Waters o una cosa que venga, o cualquier banda de acá, o una película, vos no vas esperando que te enseñen algo. Vos vas viendo una cosa artística o para entretenerte o lo que sea, pero entonces yo creo que los niños tienen ese mismo derecho de poder disfrutar de algo sin que alguien les esté pasando un mensaje, ¿no? Tenés que portarte bien, lavarte los dientes, bla, bla, bla. Entonces nosotros, bueno, con la banda ni que hablar, pero también mis personajes y qué sé yo, siempre traté de que estuvieran como del lado del niño. No ser el adulto que le está continuamente bajando línea diciendo lo que tiene que hacer, sino tener una mirada casi como burlona en relación al mundo adulto, ¿no? Como esa cosa como, bueno, sí, mirá, ahora va a venir la tía y tal cosa, ¿no? Claro. Y lo mismo, bueno, y en los conciertos de Ruperto Rock and Roll también la idea es que el niño la pase bien, que se sienta como libre de que puede saltar y pararse de cabeza y qué sé yo, y gritar y correr por el pasillo. Porque también nosotros, bueno, Ruperto Rock and Roll, nosotros creemos que el rock and roll como concepto, no el estilo de música, sino hay como una actitud que es como muy liberadora, ¿no? Entonces vos cuando apenas les das como un pequeño permiso a los niños, digamos, miren que pueden pararse y saltar y qué sé yo, y eso explota. Y no es porque sean niños que escuchan rock, ¿no? Pues hemos tocado en cualquier lugar del interior, en pila de lugares, escuelas rurales, qué sé yo, que probablemente muchos nunca vieron una banda ni escucharon una banda de rock, y sin embargo la respuesta en todos lados es la misma por eso, porque dice, este no viene a enseñarme nada, está como de mi lado, ellos están como Como un aliado, digamos. Ahí va, un aliado. eso, Es ser aliado de ¿no? los niños. Ahí está, porque bueno, yo lo decía en la presentación recién.
Vos estás presente en los chiquilines, le llegás a los padres también, a las maestras, en las escuelas, ¿no? A leer en clase. ¿Cómo tomás, cómo lees eso hoy en estos tiempos, por ejemplo? Bueno, al principio me sorprendía, porque justamente si vos tratás de hecho yo a algunas maestras les decía, no me destripen al sapo en verbo, sujeto y predicado. Claro. Para eso usen el diario, o sea, usen los libros para leer, para pasar bien, para pasar un rato, y se usan mucho en ese sentido, de maestras que les leen todos los días un capítulo, o qué sé yo, los gurises leen y comentan, pero de hecho todo es educativo si uno lo quiere, o sea, cualquier texto transmite los valores del que lo escribió, tenés situaciones que vos podés usar, yo qué sé, ecología, el arroyo, esto, lo otro, los bichos, bla, bla. Le podés sacar, a cualquier cosa le podés encontrar un costado educativo y usarlo, ¿no? La parte creativa, qué sé yo. Entonces, pero lo primero fue como una gran sorpresa para mí y después como que me gusta que pase eso, me siento orgulloso, ¿no? De hecho, hoy tuve un par de charlas virtuales, una escuela de minas, por ejemplo, y eso. Y tal, la respuesta está buenísima. Ahora, pienso también en eso, ¿no? En el sentido de que cuando vos te sentaste a escribir o te sentás a escribir, seguramente no pensás en la repercusión que eso pueda llegar a tener, no te condiciona. No. Pero también es cierto que hoy con tu llegada, que le llegás a un montón de niñas, de niños, a los maestros, eso genera como cierta responsabilidad también. Y me parece que es un lindo desafío eso, ¿no? Claro, no. El tema es que al principio tenés como mucha libertad, o sea, Claro. no sabés qué va a pasar con eso, si alguien lo va a leer, si les va a gustar o qué sé yo. Con el tiempo, cuando lo que haces genera como ciertas cuestiones, a veces lo sentís eso, pero el problema es que no puedes dejar que eso te afecte o te limite, ¿no? Entonces, porque si no, si vos te sentás a escribir con la mochila de, soy fulanito y qué sé yo, y mis libros, bla, 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 la escuela y esto y lo otro, no puedes hacer nada. O lo políticamente correcto, Claro. o no sé qué, o tal. Entonces, si te pones a pensar en todas esas variables, no puedes hacer nada. Entonces tenés que olvidarte de todo y escribir como si fuera la primera vez. Después, ahí ves qué sale, ¿no? Decís lo políticamente correcto, ¿no? Y pienso en Quiroga. Yo me crié Claro. leyendo a Quiroga. La maestra nos leía Sí. a Quiroga, ¿no? Los ríos teñidos de sangre, no sé qué. ¿Qué pasaría con Quiroga hoy si quisiera publicar? Mira, Quiroga fue mi primera influencia de estilo. Cuando empecé a escribir para niños dije, me gustaría escribir como Quiroga. Yo le leía mucho a mis hijas, a mis dos hijas mayores, cuando eran chicas, los cuentos de la selva. Y después de 8.000 veces del paso del Yabebirí, qué sé yo, digo, tiene que haber algo que les pueda leer que zafar un poco de esto, ¿no? Entonces salí a buscar y no había. Estamos hablando de la época de la dictadura y demás, no había nada. Entonces les empecé a inventar cuentos yo. Pero yo siempre decía, bueno, tengo que contarlos de la manera que lo contaría Quiroga, cosa de que no tenés que explicarle nada, sin palabras difíciles. Ahora, si Quiroga quisiera publicar un libro ahora, no se lo publicaría. Los cuentos de la selva nadie le publicaría porque, mire, Quiroga, esto, como acá mueren bichos, el arroyo teñido, el río teñido de sangre, qué sé yo, tal cosa, ¿viste? Todo, hay mucha violencia en los cuentos de la selva. Nadie se lo publicaría. ¿Hoy no decís que no? No, creo que no, creo que todos dirían, no, cuidado, no, Ahora, pero es no un podemos debate. suavizar que el tigre en realidad, yo qué sé, deje de ser su amigo en Facebook o una cosa así, Claro. no sé. Vos ves Ahora, lo que está pasando, que están reescribiendo libros impresionantes Sí. para Sí. suavizarlo, cosas Sí, es está pasando horrible con eso. distintos artistas, Sí. ¿no? Están cuestionando a Picasso, por ejemplo, también. Claro, por ejemplo, también. ¿no? Pero es interesante ese debate, ¿no? Sí, sí. Desde lo cultural, hasta qué punto lo políticamente correcto puede llegar a censurar a grandes Pero, actores. y entonces vos decís, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Ponerle pantalones al David? O sea, Claro. lo que ya fue, ya fue. Vos no podés juzgar algo del pasado con los criterios de ahora. O sea, esas cosas cuentan una historia de dónde venimos. Si entras a cambiar el pasado, vamos tipo a Orwell, ¿viste? Claro. Entonces, siempre fuimos todos macanudos, maravillosos, felices, qué sé yo, mentira. Sí, yo ponía mi ejemplo, porque hay generaciones que nos criamos leyendo a Quiroga en la Claro, escuela, ¿no? Y claro. maestras que lo tomaban como referencia. Y no salimos asesinos seriales ni nada por el estilo. Claro, por eso. Ahora, hablando de estilos, ¿no? Vos tenés un estilo en el que empezás a escribir y seguís. Sí. Seguís a lo Bradbury, por ejemplo. Sí, y después exactamente. le das la forma, ¿no? ¿Cómo encontraste eso? Porque me imagino que en el momento de escribir decís, bueno, yo quiero terminar a ver qué pasa con este personaje, con qué me encuentro después más adelante. Hay que aprender a dominar la ansiedad. Es como cuando estás viendo querés saber cómo termina, ¿no? Claro. Eso que es interesante que menciones a Bradbury, supongo que estuviste investigando algo.
porque Bradbury fue una de mis grandes influencias de adolescente. Y cuando empecé a escribir, no sabía que tenía un poco esa influencia, y en realidad yo siempre parto de una idea general, ¿no? Un concepto, una niña que quiere ser jugadora de fútbol y no la dejan, y arranco y voy inventando la historia a medida que la escribo y no sé cómo va a terminar ni cuántos personajes va a tener, y aparece un personaje en determinado momento y dice tal cosa y agarran para allá y qué sé yo. Recién cuando llego al final de esa primera parte, o sea, encuentro el final, ahí vuelvo a lo que ya es, yo le llamo darle chapa y pintura. Entonces, siempre trabajé así. Y un día leí un libro de Bradbury que se llama Zen en el arte de escribir, que es impresionante, que habla que justamente era lo que hacía. De hecho, en la máquina de escribir tenía un cartelito que decía, no pienses. Claro, sí. Entonces escribía y escribía, dejaba. Entonces, yo leí un artículo de Humberto Eco que decía que la computadora te permite escribir a una velocidad tan grande que a veces uno escribe más rápido que lo que piensa. Claro. Entonces hay un tipo de escritura más subconsciente. Salen cosas que te sorprenden y vos decís, ¿y esto dónde salió? O te reís de tus propios chistes. Te salió un chiste y te sorprende al leerlo y vos no sabías que habías escrito eso y te reís. O sea, cosas así. Claro. Vos no solo escribiste para niños, eso está claro, ¿no? Pero me quiero quedar ahí en un momento porque es fundamental la literatura infantil. Y lo planteo en estos términos, ¿no? Porque es como que los autores para niños es como que están en la primera línea. Claro. ¿A qué voy? Porque los niños empiezan, por ejemplo, leyendo el Sapo Ruperto, después de grande pueden ir, no sé, Harry Potter, El Señor de los Anillos, y terminan con Murakami. O sea, hay como una escalera literaria que empieza precisamente con la literatura infantil, ¿no? ¿Lo tomás y de es esa manera? lo que vos dijiste, la primera trinchera cultural, digamos. Todo la cuestión artística para niños, ¿no? La literatura para niños, la música para niños, el teatro para niños. Porque uno dice, bueno, si los niños no leen ahora, ¿quién va a leer a los grandes maestros dentro de unos años? ¿Sí? ¿Quién va a ir al teatro dentro de unos años si los niños no se acostumbran a ir al teatro? Todo ese tipo de cosas. Entonces, como que hay que estar ahí dando la pelea, ¿no? Y aparte, hoy en día cada vez se hace más importante eso, ¿no? Porque hay un bombardeo continuo, ¿viste? Todas las pantallas de todos lados, celulares, computadoras, esto, lo más. Entonces, como que yo no me opongo a eso, pero digo, como que hay que tratar de preservar determinadas cosas. ¿Y cómo crees que se va dando eso, no? Esa competencia digital que obviamente va de la mano con el avance que celebramos, claro, pero es bueno mantener también el librito en la mesita de luz, ¿no? Cada tanto. Claro, sí, así lo lean en una tablet, ¿no? O sea, la persona el libro escrito, las palabras, todavía van a estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que puede pasar que el libro cambie de forma de acá a unos cuantos años, pero siempre va a ser un libro y siempre va a haber alguien que lo escribió y siempre va a haber alguien sentado leyendo, ¿no? Claro. Por ahora es más cómodo leer un libro que llevar la computadora al baño, por ejemplo, ¿no? La notebook. Sí. Mencionaste al pasar ahí pateando lunas, ¿no? Haciendo referencia a la niña que jugaba al fútbol. Y pienso que en tu obra, no solo ahí, hay otros ejemplos, esta perspectiva de género estaba presente. Porque bueno, pateando lunas era la niña que quería jugar al fútbol. Inspirada en tu hija, además, también. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se bueno, sí, en mis hijas. El tema es que, claro, uno siempre transmite más o menos lo que sos, lo que crees. En mi caso, en mi familia elegida o fundada, digamos. Mi señora, por ejemplo, cuando era niña jugaba al fútbol, ¿no? Entonces puede haber sido una de las precursoras. Y mis hijas jugaban al fútbol con los amigos. Bueno, estamos hablando hace más de 35 años, por ahí, ¿no? Entonces a mí no me parecía raro ni me parecía mal. Ellas iban conmigo, íbamos todos juntos a la cancha a ver a Wander, mirábamos los partidos de fútbol en la tele, esto, lo otro. Pero entonces ahí surgió la idea de escribir sobre una niña que quería ser jugadora de fútbol, que fue un comentario que me hizo mi hija mayor, que me dijo que cuando fuera grande iba a ser jugadora de fútbol, y me quedó dando vueltas. Yo no me oponía, pero no había dónde en ese momento, ¿no? Y dije, y no la dejan, pensé, y ahí nació Pateando Lunas. Pero no me planteé, voy a escribir un libro en defensa de los derechos de las niñas para esto y lo otro. Simplemente salió porque era lo que vivíamos todos los días. Bueno, pero era interesante marcarlo en ese momento, en esa época. No es el único ejemplo, porque pienso en Pequeña Ala, que está la baterista. Claro, también. No era muy común mujer baterista, además. No, pero también se dio, porque eso está inspirado de alguna manera en mi hijo del medio, que cuando tenía 14 años estaba empezando a armar su primera banda, y tenía una compañera del liceo que era baterista, por ejemplo.
¿no? Y eso siempre me llamó la atención y entonces dije, bueno, estaría bueno poner que sea una baterista, que tampoco era tan común en ese entonces. Ahora está lleno de bateristas. Mencionaste el liceo ahí, ¿no? Es en el liceo que una profesora de literatura te dice o te ve que vos tenés condiciones para escribir porque te había puesto como ejercicio un cuento y vos escribiste 6 hojas. Exactamente, sí. Yo era en literatura en tercero y nos puso a escribir un cuento. Yo no era el mejor alumno ni por asomo. Aparte los libros que dábamos, viste, El Quijote, el Fausto de Goethe, qué sé yo, hacían unos libros así. Pero entonces, claro, puso el escrito y nos dio la hoja esa que te daban. Yo escribí una carilla, 2 carillas, me paré, le pedí otra hoja, 3 carillas, 4 carillas, le pedí otra hoja y ella me miraba como diciendo, está poseído por algún... Y me saqué la nota más alta de la clase y después la profesora, que se apellidaba Fernández, eso me acuerdo, me llamó aparte y me dijo que yo tenía muchas condiciones para escribir, que si seguía por ese lado, que podía capaz que algún día lograr algo. Y eso me impactó mucho porque yo no sabía que escribía bien. Eso te iba a decir, vos no sospechabas que podías tener esa condición. No, yo lo hacía porque me nacía. Te gustaba, o sea, sí, escribía en cuadernos, se lo daba a leer a mis compañeros de clase, qué sé yo, inventaba cosas, yo era el que siempre estaba haciendo chistes, me echaban de la clase a cada rato, cosas así, pero nunca me imaginé que podía. Ajá. De hecho, a veces improvisaba, una vez tuve que pasar al frente a leer una redacción sobre Artigas en el Ayuí que yo no la había hecho. Entonces pasé con el cuaderno, con las hojas en blanco y hice toda la redacción. Y entonces mis compañeros del fondo sabían que yo no tenía nada, pero viste cuando haces una de más, entonces dejé una frase por la mitad y di vuelta a la hoja. Ay. Y ahí se murieron todos los del fondo, entonces la profesora sospechó y me puso mala nota. Pero hasta ahí venías bárbaro. Y yo le discutía, yo la había hecho, que no estuviera escrita. Y la o sea, como ahí. Que servía para inventar historias. Claro, bueno, había talento ahí, ¿viste? Ahí tenías el talento. No sabía valorarlo la profesora. ¿Viste? Claro, es una cuestión de valoración eso, claro. En realidad. Bueno, la música obviamente que es importante. De hecho, ahí vos, en un momento, no te digo que dudaras, pero la música venía como en el primer lugar, si se quiere, de un ranking y después terminás yéndote Yo quería ser músico. Claro, y ahí me voy a los Estados Unidos, porque bueno, te tocó vivir ahí, en Chicago. Sí, 4 años. 4 años. Y ahí, porque vos tenés padres muy amantes de la música, se escuchaba mucho la música en tu casa y eso te fue marcando también bastante. Claro, bueno, mi viejo y mi vieja cada uno tenía su colección de discos, de LPs, digamos. Mi viejo escuchaba tango y folclore, mi vieja jazz, los Beatles, música de películas, Frank Sinatra, esas cosas. Entonces siempre había música en mi casa. Y después tenía un tío que era pianista en una orquesta de jazz, una tía profesora de piano, por parte de madre, ¿no? Y en Estados Unidos yo viví del año 64 al 69, casi. Imagínate todo el surgimiento del periodo hippie, toda esa cosa de la música, todo era los colores, las películas, la cuestión. Y yo me vine a Estados Unidos con 14 años con todo eso, que lo había visto de medio de costado, porque yo todavía no había... Era chico, digamos, pero eso me influyó mucho también, ¿no? A mí una de las cosas que me parece maravillosa también de tu vida y de tu infancia era que tenías 3 amigos que se llamaban John, Paul y George. Paul. Eso es maravilloso. Yo venía a ser Ringo, sí. Que vos eras Ringo, ¿vale? Claro. Maravilloso eso. Sí, sí, era muy divertido eso, en Chicago, sí. George era cubano, me acuerdo. George y Paul eran mis mejores amigos allá. Pero sí, andábamos siempre juntos. Que aparte la música los unía también, ¿no? Claro, nosotros inventamos, yo siempre digo que inventamos el tema como de la música esa, andábamos con unas radios chiquititas así, a transistores, con un audífono, todos sintonizados en la misma estación de radio que pasaba música todo el día, en el bolsillo, y andábamos todo el día así, la gente pensaba que éramos sordos y nos hablaba más fuerte. Cosas así. Todo por eso. Bueno, y ahí es donde te inclinás, a los 14 años que escribís, si se quiere, tu primer trabajo. ¿Cómo es que vos te inclinás más allá que hoy la música también forma parte de tu vida? Vamos a hablar de eso ahora, pero ¿dónde te encontrás vos como escritor? Decís, bueno, acá sí puedo encontrar una beta para poder explotar. ¿En qué momento decís? No, eso me llevó mucho tiempo, porque fue como mi segunda opción, ¿no? O sea, yo quería ser músico, empecé a cantar en una banda a los 16 años y después aprendí a tocar la guitarra, descubrí que podía componer canciones. Creía que todo el mundo podía componer canciones, lo que tocaban, que era saber tocar la guitarra y nada más.
y después descubrí que no, que era como más bien fuera de lo común, y mis compañeros decían, ¿cómo hiciste una canción si no sabes tocar? Le digo, pero sé 2 acordes. Y bueno, y ahí se fue dando, pero claro, empecé a escribir de a poco, y más o menos creo que a los 19 años, por ahí, fue como que un día tomé como la determinación de que quería ser escritor. Entonces como que no fue una cosa, se fue dando de a poquito. Igual escribía las letras de canciones, los cuentos, algunos fracasos, novelas así que quedaban pero era solo para ver si lo podía hacer. Y bueno, me llevó un tiempo hasta que medio que tomé la decisión, pero músico ya venía haciendo, ya tocaba en bandas y demás. Siempre se dice que para ser un buen escritor, primero hay que ser un buen lector. Exacto. ¿Compartís esa visión? Y sí, porque es imposible, es como decir, si alguien no ve partido de fútbol, no mira fútbol y después quiere jugar al fútbol, no tiene idea, ¿no? De hecho, está comprobado, hay estudios de que la gente que lee mucho escribe mejor que la gente que no lee o que lee poco, aunque sepa mucho de gramática, por ejemplo, y qué sé yo. Hay estudios hechos en Francia en relación a eso. Y hay que... ser lector es la mejor manera de aprender a escribir. Yo te diría, no digo la única, pero es la mejor manera. Lo has contado muchas veces, ¿no? El origen del sapo Ruperto, el nombre, que el nombre es lo primero que se te viene a la mente cuando aparece ese sapo ahí en Parque del Plata, en el fondo. Gracias por decirlo vos, así no lo tengo que decir. Claro, sí, yo para no aburrir a la gente que seguramente ya lo debe saber, pero pensaba que la familia sigue siendo presente, estando presente también en parte de tus obras. O sea, ahí, ¿no? mi familia tiene que ver en todo lo que hago, ha sido inspiración o yo qué sé, no sé, destino de lo que siempre hice. Yo lo que descubrí, esto le puede servir a alguien que quiere escribir para niños, que era mucho más fácil escribir para un niño en particular, o 2 o 3 niños en particular que uno tiene en la casa y que los conoce, que tratar de escribir para los niños, esa cosa abstracta así. Que si vos conocés al destinatario, lo que piensa, lo que le gusta, lo que siente, de qué se ríe, qué sé yo, y te enfocás ahí, seguramente también le va a llegar a un montón de otros niños que sean parecidos a ese niño. Es un buen consejo ese, ¿no? Centrarse en uno para sí, poder desarrollar. Ahora todo el mundo se pone a escribir ahora vas y me a tener quedo una sin competencia laburo. bárbara, te digo, de todo un poco. Hay algo que siempre me interesó, que me parece que es un recurso muy bueno, es que vos al sapo lo haces evolucionar, crece. O sea, no lo dejás marcado en un tiempo. ¿Cómo fue eso? ¿Fue buscado? ¿Cómo se te da eso? Lo que pasa que ahí, cuando escribí el primer libro del sapo Ruperto, yo se los leía a mi hijo del medio, Demián, que tenía 4 años. Entonces, los primeros cuentos del sapo Ruperto funcionan con niños más chicos. Claro. Y a medida que él crecía, los cuentos del sapo Ruperto iban creciendo con él. Cuando él cumplió 14 años, escribí Pequeña Ala. Claro. Entonces, como que siempre lo tomé, él era el del medio. Después que ellos crecieron, ahí como que volví atrás, rebobiné y me empecé a centrar en mis nietos, ¿no? Entonces, ahora estoy en esa etapa. Claro. No, estoy pensando, te escucho y pienso también en El País de la Cercanía, que es un trabajo maravilloso con Gerardo Catano y Pepe Rila, ¿no? Sí. Qué desafío fue ese también, ¿no? Y laburo, ese fue mucho trabajo, sí, reuniones, una vez por semana, leer muchos libros, apuntes, conversaciones, aparte son tipos re genios, así. Entonces, yo qué sé, Caetano es como una máquina, decía, periodo artista. Entonces, y vos sacabas apuntes. Ahí me servía lo del periodismo, me servía, ¿viste? Apunte. Y Rila era como el tipo que contexto y más profundizaba en determinadas cosas. Entonces, aprendí mucho con eso, son unos genios los Lindo dos. Cuadro, aparte de 2 fenómenos. Tremendo. Un gran complemento. Tremendo. ¿No? Igual a mí siempre me había gustado mucho la historia. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece? Dale, y seguimos conversando porque se vienen vacaciones de julio y me imagino que eso significa mucho trabajo también. Totalmente. Hay mucha gente que del otro lado está esperando, así que ya sabemos, sí. Bueno, ya sigue la OE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Roy Berocay. Se vienen las vacaciones de julio. Eso significa que hay que salir a la cancha, o mejor dicho, salir al teatro, ¿no? Se viene un nuevo espectáculo. Contanos un poquito de eso. Bueno, el año pasado hicimos Ruperto Rock and Roll en el Espacio. Y este año, un poco la idea de mis hijos fue, el concepto era la máquina del tiempo. Entonces ahí la idea es que vamos a viajar a distintas épocas,
pero el malvado señor siniestro, como siempre, va a tratar de estar ahí molestando. Entonces va a aparecer, de pronto puede aparecer, qué sé yo, un gaucho, un hippie, un habitante del futuro, un cavernícola, cosas así. Y también este año va a estar el Sapo Ruperto. Ajá. Tuvimos que encontrar la forma de hacer enfrentar al Sapo Ruperto y el señor siniestro. Y también, bueno, tiene canciones que tienen que ver, canciones nuevas que tienen que ver con el concepto, y algunas de las que tocamos siempre que encajen más o menos en el argumento general, pero también animaciones, hay que hacer videos, hay un trabajo bastante grande. Sé que están ¿sí? trabajando mucho, Sí, estás ensayando también. Proyecciones, y ensamblar todo eso, porque todo eso se hace. La escenografía está haciendo en un lado, los dibujos y toda la parte esa por otro, nosotros ensayando la música y a veces los textos con el Nicolás Fernández, que es el que hace de todos los personajes. y entonces después llega un momento que tenés que ensamblar todo eso, el iluminador, el sonidista, esto, lo otro, y hacer que funcione, ¿no? Y ahí se empieza a acercar la fecha, y te empieza a agarrar la ansiedad, el insomnio. Todo. Y claro, y porque no sabes si funciona hasta que no lo haces delante de la gente. Hasta que tengas la devolución del Claro, público ahí. entonces vos salís ahí, la sala, viste, más o menos llena o llena, y ahí decís, bueno, acá vamos, ¿no? Es como salir a la cancha y a jugártela, ¿no? Y que el equipo juegue bien. Igual el equipo ha jugado bien porque hay antecedentes claro, de que la gente responde, ¿no? Y hay un público muy fiel ahí también. Sí. Es interesante esto de que van a ser 12 funciones, pero el trabajo empieza mucho antes. Sí, la gente no tiene idea el trabajo que implica, o sea, de cada sector, digamos, ¿no? Yo solo de los dibujos, animación, hacer una animación de algo, filmar los videos, bueno, todo, la escenografía, componer las canciones, ensayarlas, todo, bueno, y ir cambiando las canciones, porque nosotros trabajamos muy en equipo, ¿no? Yo compongo algo y lo propongo y me lo dan vuelta para un lado, para el otro, lo cambian, sugieren esto, lo otro, y después a eso me dispara otras ideas, yo planteo, y ahí entonces ese ida y vuelta va saliendo algo que realmente nos gusta mucho a todos. Entonces lleva mucho trabajo y mucha incertidumbre, porque además tenés un montón de gastos que no sabés si los vas a recuperar, ¿no? Porque los materiales de la escenografía, esto, lo otro, bla, 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 toda la gente, somos como 14, 15 personas trabajando. Entonces, claro, arriba del escenario hay 3, ponele, y el que hace los personajes, 4, pero atrás de eso hay un montón de gente, bueno, producción, esto, lo otro, ¿no? Bueno, para que eso funcione la gente tiene que ir, o sea que vamos a contar Exactamente. los detalles. ¿Desde cuándo esto, Roy? Va del 18 de julio, aunque sea feriado igual hay función, al domingo 23, 2 funciones por día. Las entradas ya están en Ticantel, así que bueno. El año pasado, no lo digo, todo el mundo puede decir eso, pero es verdad, quedó gente afuera, hubo gente que dice, ay, yo quise sacar y no había, qué sé yo. Así que si realmente les interesa lo que hacemos, no es por propaganda, pero les sugiero que no esperen a lo último. Bueno, vacaciones de julio estamos hablando, entonces, desde el lunes 18, Sala Citarrosa, Ticantel. Más allá de que falta un mes y algo, tomo esto que dice Roy, si quieren ir, que se apuren, porque el año pasado se agotó, todas las funciones se agotaron y quedó gente afuera. Y es un espectáculo lindísimo, que la verdad, no solo lo disfrutan los chiquilines. No, claro, la idea es que los adultos también pasen bien. Hay mucho guiño, mucha cosa cómplice, mucho chiste para adultos, digamos. ¿Y en cuanto a los libros, cómo venís? ¿Estás escribiendo algo? ¿Se viene algo nuevo o no? Ayer casualmente terminé... ¿Ayer terminaste? Una novela que venía escribiendo ya hace algún tiempo, que es como una historia media de terror, con toques de humor también, ¿viste? El humor está presente. Igual, sí, pues me salen, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Que es sobre un niño fantasma y una niña vampiro, en una casona de Lexica. Mirá. Siempre que pasaba por ahí decía, esto estaría bueno, un día escribir una historia de terror, esos caserones así, te los imaginás en una tormenta, cosas. Y bueno, vamos a ver, todavía por ahora tiene un título provisorio, que es Reginaldo y la niña vampiro, pero
Eso puede cambiar, no sé cuándo va a salir. Eso Pero está pronto, ya lo terminaste ayer por lo menos. Sí, ya no depende de mí. Ya no depende de mí. Rodi, ha sido un gustazo tenerte por acá, la verdad. Bueno, no, Gracias el gusto es mío y un agradecimiento a toda la gente de TV Ciudad y eso que siempre está apoyando la cultura nacional. Bueno, hasta la próxima. Nosotros nos vamos, se vienen las finales de la NBA, volvemos el lunes en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.